Gracias por estar aquí. El tema del día de hoy, también gracias Angelito por darme pues el lugar y darme la oportunidad de predicar. Entonces, el tema del día de hoy de la Casa de Paz es fijando los ojos en Jesús. Para el que guste anotar, fijando los ojos en Jesús. Igual cualquier duda que tengan pueden desmutearse o así, o escribirlo por el chat. Bueno, vamos a comenzar con el versículo que desglosa esta enseñanza, y es Hebreos 12 del 1 al 2. Me gustaría que si tienen ahí a la mano ustedes lo puedan también leer. Igual yo les voy a leer este primer versículo, pero me gustaría que también ustedes lo buscaran en sus Biblias. Es Hebreos 12 del 1 al 2. 12, del 1 al 2. Si ya lo tienen, háganme así. Hebreos 12 del 1 al 2. ¿Ya están? ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya lo tienen, tía? Vamos a esperar un ratito. Yo siento que este es un tema como que muy sencillo, muy digerible, que es fácil como que de entendimiento para todos nosotros, pero aún así como que si no le ponemos atención a estas cosas que vamos a aprender el día de hoy, pues va a ser como que difícil que nosotros podamos como que, ¿cómo lo puedo decir? Como que tener éxito en nuestra vida cristiana. ¿Ya están? Ok. Entonces, yo lo voy a leer. Es Hebreos 12 del 1 al 2 y dice así: por lo tanto, testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Ojo ahí. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Amén. Entonces, en el primer versículo, que la parte más importante y la que nos vamos a enfocar es en la parte en donde dice: quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Aquí está hablando de una carrera. O sea, el apóstol Pablo está hablando de la vida como si fuera una carrera. Entonces, nosotros en nuestro día a día, pues, llegamos a hacer cosas o a pasar por situaciones que pueden hacer que nos distraigamos de esa meta final. Amén. En el segundo versículo dice: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos, muy importante, al fijar la mirada en Jesús. Y en esto nos vamos a basar en esta enseñanza. Amén. Entonces, aquí podemos deducir dos cosas. Primero, que el pecado nos hace tropezar, o sea que el pecado nos distrae. En esta carrera o en la vida, el pecado es como esas piedras que llegan a ver en el camino, o inclusive esas veces en donde nosotros llegamos a desviar nuestra mirada. Es más, imagínenselo así. El pecado es la piedra, pero cuando nosotros no estamos como que mirando el camino o no estamos concentrados en lo que estamos haciendo y llegan esas distracciones por los lados y nos volteamos, es cuando volteamos nuestra mirada del camino y podemos llegar a tropezar. Amén. Entonces el pecado viene a consecuencia de las distracciones, ¿sí? Y el segundo punto es que hay que ser perseverantes y fijar nuestra mirada en Jesús. Entonces, como les decía, este tipo de distracciones son distracciones sutiles que llegan a estar en nuestra vida.
Y hay veces en que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Entonces, en esta enseñanza nosotros vamos a aprender cómo podemos fijar nuestros ojos en Cristo y cómo podemos llevar nuestra vida a cabo. Ay, mi abuelita. Bueno, entonces, primero, otra cosa muy importante es que en nuestro día a día nosotros llegamos a tener estas distracciones, como por ejemplo las redes sociales, que no significa que sean malas, sino hay que darnos cuenta nosotros de qué es lo que nosotros estamos alimentando a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén. Entonces. Amén. Hola. Ok. Vamos a ver lo que significa la palabra fijar. Alguien que quiera abrir su micrófono y diga, a ver, por ejemplo, tía Yolanda, ¿para ti qué es fijar? ¿Fijar? Fijar es que tú tienes los ojos puestos en algo, o sea, en este caso, por decir, en algún objetivo, y llegar a ese objetivo. O sea, voy a fijar la mirada a ese objetivo que yo me puse. Ok, muy bien. ¿Alguien más? A ver, papá. ¡Yujú! Afianzarte, fijarte, como atornillarte. Ahí te fijas. Como que establecerte. Estacionarte. Okay. Bueno, vamos a ver 3 puntos de lo que significa fijar. El primero es, por si gustan anotar, poner atención no dividida sobre un objetivo. Poner atención no dividida sobre un objetivo. El segundo es alejar la mirada de toda distracción. Alejar la mirada de toda distracción. Y el tercero es no perder la perspectiva. Entonces, nosotros hablamos de fijar, es correcto los significados que ustedes dieron y está bien porque ustedes ya tienen como que la noción de lo que significa. Fijar es literalmente enfocarte en algo. Igual como dice mi papá, como que anclarte a algo, más que nada como que a tu objetivo. O sea, ser determinado en el objetivo que tú tienes, ¿sí? Entonces, algo muy importante y que hay que saber es que las distracciones que hay en nuestra vida son sutiles. Eso es algo que nosotros debemos de aprender muy, 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 muy bien y de tenerlo siempre, siempre en cuenta. Que las distracciones son sutiles y son creadas por el enemigo para hacernos dependientes, esto es muy importante, para hacernos dependientes de las cosas que son temporales. Por ejemplo, podemos llegar a ser dependientes, no sé, de las personas, podemos llegar a ser dependientes de situaciones, podemos llegar a ser dependientes de nuestro trabajo o de algún sentimiento, podemos llegar a ser dependientes de muchas cosas que al final son cosas pero yo creo que ahí eso es algo como que un tema del corazón. Hay un versículo que me gusta mucho, que está en Mateo 6:21, y dice así, es Mateo 6:21, y es, bueno, lo voy a buscar bien, o sea, como que nada más tengo una parte. Mateo 6:21, dice, donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Ok, voy a leer un versículo antes que dice, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Amén. Entonces, como les decía, yo siento que esto tiene que ver algo con el corazón, ¿sí? Realmente de lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, con las personas con las que juntamos, es lo que vamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Entonces, si nosotros no estamos constantemente, por ejemplo, asistiendo a la iglesia, o si no estamos constantemente orando, o si no estamos constantemente que nuestro corazón o nuestro tesoro del corazón sea Jesús,
pues nosotros vamos a tener estas distracciones en nuestra vida y vamos a llenar nuestro corazón de cosas que pues al final nos apartan de Dios. Amén. Entonces esto es algo del corazón. Y para esto nosotros tenemos primero que inspeccionar nuestro corazón. Tenemos que ver de qué forma, o sea, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, pues o cómo lo puedo decir, o sea, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, y eso es lo que determinará hacia qué rumbo nos estamos dirigiendo. Puede que tal vez estemos en una situación en nuestra vida en donde no nos estamos dando cuenta que nos estamos distrayendo, no nos estamos dando cuenta que nos estamos desviando. Entonces es importante inspeccionar nuestro corazón, constantemente meditar qué es lo que hay en mi corazón. Por ejemplo, una forma muy importante de esto es qué es lo que digo, qué es lo que sale de mi boca. Ahí te puedes dar cuenta qué es lo que hay en tu corazón. Otra forma, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son mis acciones? Por ejemplo, prefiero quedarme a dormir que ir un domingo a la iglesia. O por ejemplo, o está la otra situación en la de que no importa si me desvelo como quiera, hoy no he orado y tengo que darle ese tiempo a Dios. Entonces hay que ver cuáles son lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos y también a dónde nosotros estamos dirigiéndonos. Y de esas tres cualidades, esas tres cosas, nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón y si verdaderamente nuestra mirada está en Cristo o está en otra cosa. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ver el segundo subtema, que es cuidado con las distracciones. ¿Sí? Cuidado con las distracciones. Me gustaría ver si alguien lo puede leer. Es Mateo 14, del 28 al 31. Mateo 14, del 28 al 31. Mateo. Amén. ¿Ya lo tienen? Mamá, Sí. ¿lo puedes leer? Claro, voy. Gracias. Del 28, ¿verdad? Ajá, al 31. Ok. Dice así. Mateo 14 del 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿El 32 Ok. también? No, así está bien. Ok. Amén. Gracias. Bueno, en esta no parábola, sino en esta historia, en esta parte de la historia, justo Jesús les había dicho a sus discípulos, como que estaban en un lugar, y les había dicho a sus discípulos que se adelantaran, o sea, que cruzaran al otro lado del lago. Entonces, porque pues Jesús iba a hacer unas cosas ahí y después se fue a orar. Entonces ellos se subieron a la barca, pues y todo. Pero luego en la noche empezó a haber una tormenta muy, muy, muy fuerte. Y pues como estaban en un lago, pues empezaron a formar olas y así. Entonces, pues ellos se empezaron a asustar. Y de repente sale Jesús y empieza a caminar en el agua. Es la historia donde Jesús camina en el agua. Mami, ¿tienes el micrófono? Pues? Entonces Jesús comienza a caminar en el agua. Ok, y lo que pasó después fue la historia de Pedro, ¿sí? Lo voy a leer otra vez. Dice, entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento,
ojo aquí, y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Eso es algo muy importante. Primero, Pedro estaba súper animado. Pedro tenía fe en su corazón. Cuando vio a Jesús y cuando Jesús le dijo que sí, que viniera, que caminara, Pedro, su corazón se llenó de fe, la fe suficiente para que él pudiera caminar sobre el agua. Entonces, la fe lo llevó a actuar de una manera sobrenatural, o que algo sobrenatural sucediera en su vida. Amén. Pero en el momento en el que Pedro estaba bien animado, sí, empieza dando 1, 2, y yo creo que ya en el tercero ya se detuvo, como que empezó a pensar, y luego volteó a ver para acá y había mucha lluvia, y luego volteó a ver para allá y se veía todo oscuro. Y yo creo que en ese momento él empezó a angustiarse, él empezó a asustarse, y la misma fe, y el mismo miedo, de la fe pasó al miedo. O sea, dice la palabra que él se aterrorizó, y fue el miedo lo que lo empujó de nuevo a lo natural, y por consecuencia pues comenzó a hundirse. O sea, entonces ahí nosotros nos damos cuenta que las situaciones, por ejemplo, en este caso, Pedro permitió que un pensamiento que llegó a su mente, no sé, por ejemplo, de miedo, una circunstancia difícil, o algo de que él comenzó a dudar literalmente, o a decir como que, ¿cómo es que estoy haciendo esto? ¿Cómo es que nadie más lo ha hecho? Entonces, en ese momento que ese pensamiento llegó a su mente, provocó que pues se terminara hundiendo, ¿no? Entonces, después, más adelante, Jesús le dijo, de aquí lo delató con todos, porque dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Ok, sí. Y luego le dice, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Entonces, como les decía, en un descuido pequeño puede llegar un pensamiento a nuestra mente, y que nosotros permitimos entrar en nuestro corazón, lo que provoca la duda, la incertidumbre, y que también provoca que desviemos nuestra mirada de Cristo. Amén. Entonces, en este caso, pues para Pedro fue obviamente la tormenta, el miedo, todo eso, pero para nosotros pueden ser problemas, para nosotros pueden ser circunstancias que no podemos controlar, para nosotros pueden ser incluso las circunstancias naturales, esas cosas que suceden en la vida que provocan que nosotros lleguemos a tener miedo, frustración, incluso desesperanza, hacen que provoque duda en nuestro corazón y nos quite esa fe, o quite el enfoque que nosotros tenemos o que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, pero algo muy importante que nos da esta parte de la historia es que a pesar de que Pedro dudó, Jesús aún estuvo ahí para rescatarlo. Y es igual con nosotros, que cuando tenemos una situación difícil, cuando tenemos problemas, cuando hay circunstancias que nosotros no podemos controlar, cuando nosotros clamamos a Dios, tenemos la seguridad, la fe y la certeza, la esperanza inclusive de que Dios nos va a rescatar. Hay un versículo muy bonito que dice, bueno, eso se lo voy a decir más adelante. Entonces, vamos a ver el siguiente subtítulo y el último. La verdad es algo como que muy cortito, pero está muy bueno. El último subtítulo es Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? ¿Lo puedes repetir, Martita, por favor? Sí, el último subtítulo es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, lo que significa esto es que nuestra fe empieza y termina en Jesús, así literal. Nosotros sabemos lo que Él hizo por nosotros. O sea, es algo que nosotros ya conocemos, algo que nosotros atesoramos en nuestro corazón y vivimos conforme a eso, porque sabemos, pues al final nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, y a partir de eso comenzamos a llevar una vida de fe. O sea, que lo que nosotros escuchábamos de Dios, lo que nosotros leíamos en su palabra, o incluso lo que otras personas nos testificaban así, alimenta nuestro corazón, y nosotros comenzamos a vivir conforme la palabra de Dios. Entonces, nosotros sabemos que Cristo murió por nosotros, incluso
por todos nuestros pecados, literal, los que hicimos ayer, los que cometimos hoy y los que vamos a hacer mañana. Jesús sabía que nosotros pues realmente no somos perfectos y de todas las aflicciones que podemos llegar a pasar en la tierra. Dice, ese es el versículo que les quería decir y está en Juan 16:33 y yo creo que es un versículo súper lindo, súper bonito porque pues es algo que pasa, o sea, así, realmente que pues así es la vida. Perdón. Bueno, vamos a leer Juan 16:33. ¿Me hacen así o como sea para saber que ya están todos, ok? ¿Ya está? Ok. Juan 16:33. ¿Listos? ¿Ya están? Bueno, vamos a ver. Dice, les he dicho... Amén. Amén. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿Sí? Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido el mundo. En otra traducción dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero anímense, porque yo he vencido el mundo. Y es un versículo súper lindo, porque pues, a pesar de que Jesús, pues no nos, o cómo lo puedo decir, que a pesar de que llegan a haber esos problemas, esas situaciones en nuestra vida, o esas cosas como que no queremos que pasen, pero al final terminan pasando, pues es algo que Jesús ya nos había dicho que es algo que pasaría, pero nos da la esperanza. Dice, les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. O sea que lo que hay en la palabra de Dios, lo que ya habla a nuestra vida a través de su palabra, es para que nosotros tengamos esa fe, para que tengamos esa esperanza y para que siempre, constantemente alimentemos nuestro corazón de eso y que podamos fijar nuestra mirada en Cristo. Esa es la clave. Esa es la clave, alimentar nuestro corazón y lo que hay en nuestro corazón es lo que nos vamos a dirigir. ¿Cómo nos vamos a dirigir en nuestra vida? Entonces después Jesús dice, van a tener pruebas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces es un versículo muy lindo. Y algo que tenemos por seguro es que el fijar nuestra mirada, nuestros ojos en Cristo va a asegurar nuestro éxito. Y yo no creo que éxito sea, por ejemplo, tener muchísimo dinero, ser, no sé, como que el mejor en todo. No, claro que no. O sea, yo creo que el éxito viene más como de haber cumplido satisfactoriamente lo que Dios había, el propósito por el cual Dios nos había creado y a pesar que se tiene que cuidar día tras día. Amén. Entonces, sí, yo creo que el nosotros fijar nuestra mirada en Cristo nos trae el éxito, que es el poder terminar la carrera que Dios puso por delante de nosotros de una manera satisfactoria y haber concluido el propósito que Él tenía para nosotros. Entonces, pero como les decía y como sigo diciendo, realmente todo es una cuestión del corazón. O sea, hay que primero ver nosotros qué hay en nuestro corazón, qué es lo que estamos haciendo, de qué manera me estoy dirigiendo, todo eso para saber y también qué es lo que estoy alimentándole a mi corazón. Y eso es lo que nos va a decir a nosotros mismos en qué tenemos nuestra mirada. Si tenemos nuestra mirada en Cristo o si tenemos nuestra mirada en cualquier otra cosa. Hay un versículo que dice, es Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, más bien sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces ahí nos dice que no te amoldes al mundo, o sea, no hagas lo mismo que el mundo nos dice o dicta para nuestra vida, o las ideologías que pueden llegar a ver, sino más bien deja que Dios te renueve tus pensamientos, que renueve tu forma de pensar, que renueve lo que hay aquí, porque como veíamos con Pedro, primero llegó como un pensamiento a su mente y después lo recibió de tal forma que bajó a su corazón y provocó o dio fruto a una acción que reflejaba el miedo que había en él.
Entonces, es muy importante esto. Hay que tener mucho en cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. Y puede que digas, bueno, tal vez en mi corazón tengo miedo, tengo ansiedad, tengo frustraciones, tal vez en el corazón pues a veces me cuesta perdonar, me cuesta amar, y es algo normal porque hasta cierto punto, ¿verdad? Nosotros pues llegamos a ver situaciones en nuestra vida que pueden lastimar nuestro corazón y todo eso puede llegar a endurecerlo de tal forma que podamos estar en esas situaciones que mencioné anteriormente. Pero una vez que nosotros reconocemos, y algo muy importante siempre es reconocer la condición en la que estamos. Solamente una persona puede cambiar si reconoce la condición en la que está y reconoce que esa no es la forma correcta de vivir. Entonces, una vez que nosotros reconocemos, bueno, sí, pasé por esto, tal vez no he perdonado a esta persona, hay mucha gente que vive con rencor hacia sus padres, hay mucha gente que vive con rencor hacia otras personas que los hirieron. Entonces, es importante reconocer la raíz de lo que ha endurecido nuestro corazón, y es momento de pedirle a Dios, pues, que nos ayude, porque al final en nuestras fuerzas jamás podremos cambiar, pero Dios es el que cambia nuestro corazón. Él dice que nos va a quitar el corazón de piedra y nos dará un corazón nuevo, un corazón de carne. ¿Pero para qué? Para poder adorarlo, para poder buscarlo, para poder estar en su presencia. Amén. Entonces, y es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar el día de hoy, de cambiar, de primero reconocer nuestra situación actual y entregarle nuestros corazones a Dios para que Él pueda transformar nuestro corazón. Amén. Entonces, pues esa fue la clase del día de hoy. Espero que haya sido de bendición. Espero que haya, pues sí, que esta semillita, esta palabra haya caído en tierra fértil y que pueda dar un buen fruto. Entonces, para concluir, me gustaría que termináramos con una oración para poder sellar esto. Y pues ya ahorita que nosotros estamos convencidos de que queremos que Dios transforme nuestro corazón, pues hay que hacer una oración para sellar eso. Amén. Hola Angelita, buenas noches a todos. Claro que sí. Bueno, antes que nada estuvo muy muy bueno todo lo que comentó Marta. Estuvo muy bueno, me quedo con muchísimo. Y bueno, vamos a orar. Padre mío, Señor, en esta noche te quiero dar gracias, Padre, porque podemos estar conectados a esta casa de paz, Señor. Te damos gracias, Padre, por las ofrendas, Señor. Bendícelas, Padre mío, prospéranos, Señor. En esta noche, Señor, te pido por todas aquellas personas que no pueden tener un refugio, Señor. Y desde nuestro privilegio, Padre, te damos gracias, porque no importan los fenómenos naturales, Señor. Tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor. Y tú nos das el privilegio de tener una casa, Señor. Y no solo de tener una casa, Padre, tú nos das el privilegio, Señor, de estar contigo y de ser tus hijos. En esta noche, Padre mío, te quiero agradecer por todo lo que haces, Padre. Te pido que nos ayudes a examinar nuestros corazones para saber en lo que estamos mal, Señor, para saber lo que nos hace falta, para poder tener fe plenamente en ti, Señor. Ayúdanos, Papito Dios, para entregarte todos nuestros temores, Señor, para entregarte todo aquello en lo que dudamos, Padre mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no dudar de ti, ayúdanos a aumentar nuestra fe. Ayúdanos a saber a que estando contigo, Padre mío, las cosas sobrenaturales pasan. Gracias, Padre, porque tú me has demostrado de manera sobrenatural que estás conmigo, Señor, que tú estás con nosotros. Y te doy gracias porque me has demostrado de muchas maneras, Señor, tu bendición, me has demostrado tu gracia, me has demostrado tu favor. Así que te doy gracias, Padre, y te pido, Señor, que nos ayudes a no apartarnos de ti, Señor. Te pido que nos des más hambre, más sed de ti. Y por favor, Señor, ayúdame a examinar mi corazón para saber, Padre mío, lo que puedo cambiar. Para saber, Padre mío, qué puedo hacer, Señor, para acercarme cada vez más y más a ti. Te doy gracias, Padre. Bendícenos, cuídanos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén.